Bienvenidos entonces a nuestro estudio de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 4 y vamos a recapitular entonces rápidamente lo que vimos la clase anterior. Vimos la clase pasada que Pedro, ¿cierto? Y Juan iban camino al templo. Ellos iban camino al templo y se encuentran a un hombre en la entrada del templo que está lisiado, que lleva más de 40 años sin haber podido saber lo que es caminar. Y este hombre está pidiendo limosna. Entonces les pide limosna a estos hombres y Pedro y Juan le dicen: no tenemos limosna, no tenemos dinero, no tenemos plata, ni oro, nada, pero de lo que tenemos te vamos a dar. Levántate en el nombre de Jesús. Y entonces hablan sobre este milagro. El primer milagro registrado en el libro de Hechos lo vemos aquí, de cómo Pedro levanta a este hombre en el nombre de Jesús. Hablamos sobre la importancia del nombre de Jesús y lo que el nombre Jesús significa. ¿Quién se acuerda qué significa el nombre Jesús? Yahshua. ¿El ungido? No. Yahshua. Vimos que el nombre se divide en dos, ¿cierto? Yah siempre hace referencia ¿a quién? ¿A Dios? A Jehová, sí. Y Shua, ¿Al Hijo? salvación. Dios salva. Dios salva. Ese es el propósito. Ese era el propósito de Jesús. Dios haciéndose hombre y viniendo a salvar a la humanidad. Entonces, alguna vez le preguntan: ¿qué significa el nombre Jesús? Dios salva. El hombre gozoso se levanta, empieza a alabar a Dios, entra al templo a alabar y toda la gente queda sorprendida. Vimos que todo el mundo quedó como: ¿qué pasó aquí? Un milagro que nadie podía negar que se había llevado a cabo. Y ese milagro dio a pie para que Pedro hiciera su segundo sermón. Empezó a predicarle a la gente y aprovechó ese momento para que la gente estaba como: ¿qué pasó? Para empezar a hablarles sobre el nombre de Jesús y sobre la salvación que hay únicamente en Cristo. Y él vuelve nuevamente otra vez a confrontar. Vemos que estos sermones de Pedro tienen algo en común. Y es que Pedro no habla bonito. Pedro no habla palabras que todo el mundo quiere escuchar. Pedro confronta a la gente en su pecado. Pedro les dice: ustedes están muertos en sus pecados y sus delitos. Ustedes crucificaron al dador de la vida. Ustedes crucificaron a Cristo. Y por lo tanto hay condenación para el pueblo, pero el que se arrepienta, el Señor lo salvará, el Señor lo perdonará. Y después hablamos, como dijimos, sobre el significado del nombre, pero dijimos y finalmente que Dios muestra fidelidad. Aunque el pueblo lo rechazó, aunque el pueblo crucificó al Mesías, Dios sigue mostrando fidelidad para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Entonces terminamos con el verso 26 que decía: Pedro diciendo, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. O sea, estamos viendo, hay esperanza. Jesucristo es la esperanza para que cada persona se convierta de su maldad y pueda ser redimido por el Señor. Y hoy continuamos con Hechos 4 del 1 al 4 y dice: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes. Entonces acuérdense, ellos están en el templo hablándole a todo el mundo. Se presentan los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Y estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Así que arrestaron a Pedro y a Juan y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. ¿Se acuerdan cuál fue la última cifra que llegamos nosotros a ver de la iglesia en el libro de Hechos? 3,000. Estamos hablando ya ahora de 5,000. Se unieron 2,000 personas más en solo ese sermón. Entonces, los sacerdotes eran quienes oficiaban. Aquí no está diciendo que llegaron 3 grupos de personas. Nos está diciendo que llegaron los sacerdotes, capitán de la guardia y los saduceos. Entonces los sacerdotes en esta época eran prácticamente los que lideraban, los que oficiaban todos los sacrificios, especialmente a esa hora de la tarde. Hablamos que a las 3 de la tarde se llevaba a cabo los sacrificios de expiación de pecados. Porque hablamos de que ¿a quién murió a las 3 de la tarde? Jesucristo, que fue el sacrificio expiatorio, el Cordero de Dios. Entonces vimos que hay una conexión entre las 3 de la tarde. Y a esa hora es que todo el mundo llevaba al templo el corderito, el pichoncito, la palomita para hacer algún tipo de expiación por algún pecado. Y los sacerdotes a esa hora era cuando iban a oficiar
todo lo que ellos tenían que hacer. Se molestaron, obviamente, porque dijeron, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estos que están aquí revoloteando a todo el mundo, especialmente a una hora tan sagrada que era la hora de la expiación de los pecados? Llega luego el capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Era el encargado del orden en el templo. Era como por decir la policía del templo. El capitán de la guardia eran los que estaban ahí para poner orden en el templo. Y obviamente ellos, digamos, tenían que rendir siempre cuentas a los romanos. Acordémonos que siempre ellos en esta época van a estar bajo la influencia de los romanos. ¿Pero eran romanos? No, judíos. Los romanos tenían algo, y es que cuando ellos empezaron a ejercer autoridad sobre Israel, les dieron cierta libertad, a diferencia de otros pueblos opresores. Yo digo el capitán del guardia. Por eso, está el capitán de la guardia judío, sí. Por eso, pero es judío también. Los romanos se quedaban afuera. Los romanos no entraban al templo. Entonces, por eso les daban cierta libertad. O sea, les daban cierta libertad para que ellos llevaran a cabo sus cosas religiosas, y los dejaban hacer sus fiestas religiosas, pero hasta cierto punto, digamos, ya estaban los romanos también ahí para poner control cuando veían que algo se salía de pronto de control. Y llegan también los saduceos. Saduceos, esa es una palabra que vemos muy a menudo en el Nuevo Testamento. Muchas veces escuchamos de los fariseos y los saduceos. Y los fariseos casi siempre tenemos la idea de quiénes son, pero saduceos es un término que de pronto no estamos muy familiarizados. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? Que en el hebreo es sedukim. Entonces, ellos eran una de las 4 sectas, digamos, grupos que componía el judaísmo. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenos y los celotes, que eran los que se conocían como los guerrilleros, los que les gustaba era armar revueltas y andar ahí siempre yendo en contra de los romanos. Y los saduceos vienen de un sacerdote de la época de Salomón que se llamaba Sadoc. Y de ahí es de donde nace este grupo de los saduceos, de Sadoc. Y ellos tenían una influencia muy grande en el pueblo judío. No solamente influencia religiosa, sino también económica. Ellos por lo general eran personas de mucha riqueza, eran nobles y eran exageradamente ricos. Eran quizás las personas o el grupo de personas más ricos que había. Y en la época de Jesús, los que estaban prácticamente a cargo, los sumos sacerdotes, todos pertenecían a esta secta de los saduceos. Entonces eso es algo bueno que aclarar, porque siempre nosotros vemos en las películas a estos los fariseos, y a todos nos referimos como los fariseos. En esta época los sumos sacerdotes eran saduceos, no eran fariseos. ¿Y qué tenían ellos, digamos, qué diferenciaba al saduceo? Porque obviamente se diferenciaban del fariseo. Es como si hoy en día decimos el bautista y el pentecostal. Sí, son cristianos, pero estos creen, digamos, en unas cosas distinticas a estas. Hay ciertas diferencias. Entonces lo mismo también ellos. Aunque aquí lo que los diferenciaba eran cosas bastante significativas. Por ejemplo, no creían en la resurrección del cuerpo. No creían tampoco en las recompensas ni en los castigos futuros. Negaban la existencia de ángeles y de espíritus. Miren lo que dice Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Creían que el hombre era amo de su propio destino. No creían en tal como la predestinación de Dios. Y ellos eran exageradamente aferrados a la letra, a la ley. O sea, ellos tal como la ley dijera, a diferencia de los fariseos. Los fariseos también tenían, a pesar de que sí, se guiaban obviamente por la Torá, tenían algo, y era que ellos sí seguían mucho la tradición oral. O sea, cosas que ya venían de generación en generación, que se habían hablado, pero estas personas no, todo era la letra. Y miren lo que decía John MacArthur: la principal fuente de irritación para los saduceos fue que Pedro y Juan anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Si el sumo sacerdote, siendo saduceo, no creía en la resurrección,
Ahora imagínense que esté viendo un grupo de personas afuera hablando sobre la resurrección. Y no es la primera vez que lo escuchaban, porque ya ellos habían visto que hace unos días, hace unos meses, habían crucificado a Cristo, lo habían llevado a la tumba y después estaba todo el mundo rumorando y hablando de que había resucitado. Y ahora escucha a estos discípulos de Jesús que siguen todavía y siguen hablando de este tema de la resurrección. O sea que para ellos era como, ¿qué está pasando? Esto parece una pesadilla que nunca va a terminar. Para ellos era una pesadilla, porque ellos pensaron que ya habían terminado con Jesús. Pero este apenas era el comienzo de lo que Dios estaba haciendo a través de lo que sucedió con Jesús. Entonces continúa el verso 5 al 7 y dice, al día siguiente, entonces recordemos, anocheció, ¿cierto? Ya estaba muy tarde. ¿Y qué hicieron? Los metieron en la cárcel. Los metieron en la cárcel porque ya hasta ahora no podían, digamos, ya hacer un concilio. Ya era muy tarde como para reunir a todas las personas del concilio para poder juzgar a estos hombres. Entonces, ¿qué decidieron? Métanlos a la cárcel y ya mañana vamos a ver qué hacemos con ellos. Dice, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Vemos que reúnen a 3 tipos de personas en el concilio. Gobernantes, ancianos y escribas o maestros de la ley. Entonces, ¿quiénes eran los gobernantes? Ya hablamos, son los jefes de los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Representaban 24 divisiones sacerdotales y se reunían entre todos ellos para poder tomar decisiones, de juzgar ya fuera una persona o tomar decisiones con respecto a algo, ¿cierto? ¿Y quiénes eran entonces los gobernantes? Ya dijimos, eran jefes de los sacerdotes. En la época de David, cuando el rey David estaba empezando a hacer que se ejerciera, digamos, todo este servicio sacerdotal y escoger los sacerdotes, él escogió 24 sacerdotes. Y hasta el día de esto, 1000 años después, todavía se respetaban esas 24 posiciones sacerdotales. O sea, habían 24 sacerdotes ejerciendo en Israel. ¿Cómo ejercían? Por turnos, al azar, por lotería. Por ejemplo, digamos, al azar sacaba ¡pum!, le tocó a usted. Esta semana o por este mes o durante esta temporada usted va a ejercer todas las labores sacerdotales, sacrificios, expiación, todas esas cosas las ejercía él, ¿cierto? Luego después le toca a otro, saca al otro por lotería. Entonces, imagínense, estas personas muchas veces les tocaba esperar quizás meses para poder lograr llegar a lo que ellos querían, que era poder ejercer, ¿cierto?, su labor en el templo, como sacerdotes en el templo. Era la posición, digamos, más importante para un sacerdote. Entonces yo creo que muchos de ellos, digamos, el que estaba ejerciendo en ese momento también estaría furioso. Diría, ¿qué está pasando? O sea, por fin estoy yo aquí ejerciendo mi labor y estos se están revoloteando aquí afuera todo. ¿Qué está pasando? Nos habla de que también estaban los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Estos ya eran los que ejercían como jefes de las tribus o familias. Entonces cada tribu, cada familia tenía, digamos, un anciano, que era una persona que ya era el que ejercía, digamos, cierta autoridad religiosa sobre esa familia. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley. Eran las personas que se dedicaban a transcribir la Torá. Muchos de los escritos que hoy en día están, manuscritos antiguos, fueron escritos por escribas. De hecho, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Israel el año pasado, estábamos en Masada, en el desierto de Masada, y entramos a como una cuevita y había un hombre solitario en medio del desierto ahí en ese lugar con su oficina transcribiendo la Torá con pluma y tinta. Y había un vidrio, no pudimos, el pastor Daniel tuvo la oportunidad de entrar, yo también porque era el fotógrafo del grupo y tuve el privilegio de entrar, pero nadie puede entrar a ese lugar. Entonces esa es la labor de un escriba. Por eso la palabra, o sea, escriben. Y entonces el concilio era la entidad gobernante, como dijimos, eran lo que gobernaba a los judíos, obviamente bajo el gobierno de los romanos. Ellos tenían siempre que rendir cuentas
ante los romanos, pero ya hablamos de que les daban cierta libertad para ejercer su ley, para ejercer cierto gobierno sobre su pueblo. Entonces aquí tenemos una imagen, una representación hecha a computador de cómo se veía el lugar donde se reunían ellos, el Sanedrín o este concilio, como se le conoce también en la Biblia. Este lugar estaba, ¿se acuerdan que vimos esto la clase pasada? Vimos en el mapa pues, visual del templo, vimos que es cierto, aquí estará la puerta hermosa, el patio de las mujeres, luego vimos acá que ya este era el patio de los sacerdotes, y miren que aquí esa oficinita o ese lugar se conoce como el Salón de la Piedra Tallada, y era un saloncito donde entraban y se reunían todos, 71 personas se reunían en ese concilio en forma semicircular. Y ahí era donde siempre llevaban a la persona, ahí vemos el que está de negro es el acusado, ante el concilio, ante el Sanedrín, y era donde el sumo sacerdote, que es el que está sentado frente al acusado, tomaba la decisión final. Entonces, aquí también más adelante vamos a ver la historia de Esteban, el primer mártir de la Biblia, el hombre que muere apedreado por su fe, también es puesto frente al Sanedrín. También lo llevan allá, vamos a ver, o sea, en varias ocasiones este lugar se va a estar viendo en el libro de Hechos. En esta época vimos que el sumo sacerdote era Caifás. Aquí nos menciona Anás, pero Anás ya no ejercía como sumo sacerdote, sino su yerno Caifás. Pero, ¿por qué se le seguía hablando como sumo sacerdote? Es como, digamos, los presidentes. Por ejemplo, los expresidentes. Uno todavía dice el presidente George Washington, el presidente, no pierden su título. Lo mismo, Anás seguía siendo el sumo sacerdote, aunque ya no estaba ejerciendo. Era Caifás, pero aún así, siendo su familiar, tenía mucha influencia para tomar decisiones. Y tomaban decisiones con respecto a juicios, y excepto la pena de muerte. Porque ¿se acuerdan qué pasó con Jesús? Lo llevaron a juicio, ¿cierto? A la casa de Anás. Pero cuando ya decidieron que esto tenía que pasar a pena de muerte, ¿qué hicieron ellos? Se lo llevaron a Pilato. Porque para ellos va en contra de su ley. Va en contra de su ley matar a una persona si no tienen algún tipo de evidencia o algún tipo de prueba que en la ley de Moisés esté escrita. Por ejemplo, podían apedrear a una persona si esto. Pero como en Jesús no veían ningún delito, entonces dijeron, bueno, de todas formas lo queremos matar, llevémoslo donde los romanos, que son unos bélicos, para que ellos lo maten. Pero lo mismo aquí, entonces, como dijimos, la pena de muerte solamente los romanos podían tomar esa decisión. Miren lo que decía este comentarista Homer Kent. La ley mosaica especificaba que siempre que alguien realizaba un milagro y lo usaba como base para enseñar, se le debía examinar. Y si la enseñanza se usaba para alejar a los hombres de Dios, de sus padres, la nación era responsable de apedrearlo. Ahí estamos viendo un ejemplo por el que el pueblo podía apedrear a alguien, y era que si enseñaban una doctrina que lo alejara de Dios, cojan piedras y tírensela a esa persona. Por otra parte, si el mensaje era doctrinalmente sano, a quien realizó el milagro se le debía aceptar como alguien que venía con un mensaje de parte de Dios. Miren lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o alguien que predice a través de sus sueños y anuncia algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o soñador. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Solamente el Señor tu Dios debes seguir y a Él debes rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y aférrate a Él. Condenarás a muerte a ese profeta o soñador por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de la esclavitud. Así erradicarás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Esas reglas mosaicas eran bien estrictas, bien fuertes. ¿Y con qué propósito? Con mantener el pueblo apartado, proteger al pueblo. Hoy en día podemos leer mucho de eso y uno dice, pero esperen, ¿qué pasa? Ese no es el
Dios del Nuevo Testamento, como muchas veces escuchamos, porque el Dios del Nuevo Testamento es amor, perdonar, pero sí es el mismo Dios. Pero ese Dios conocía la condición humana y sabía lo propenso que era el ser humano a alejarse de él, a contaminarse con dioses ajenos, que tuvo que poner unas reglas muy estrictas para que su pueblo pudiera por generaciones caminar en los caminos del Señor. Y aún así el pueblo se contaminaba, aún así el pueblo hacía muchas de estas cosas. Pero era necesario esta ley para este entonces. Pero en la época de Jesús se seguía todavía practicando esta ley mosaica. Le preguntan, ¿en nombre de quién hicieron ustedes esto? Nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le responde. Ahorita vamos a leer esa parte. Pero él aprovecha esa pregunta. Le hacen a él una pregunta con la que él aprovecha y da un sermón. Pedro está lleno del Espíritu Santo y él no quiere desaprovechar una sola oportunidad para predicar a Cristo. Le dicen, ¿en nombre de quién usted hizo ese milagro? Y su respuesta fue guiada completamente por el Espíritu, tal como Jesús se lo había prometido. Miren lo que dice Lucas 12, del 11 al 12. Esta parte es impresionante. Esto está escrito cuando Jesús estaba con ellos y ya el Señor sabía que ellos iban a estar bajo este tipo de persecución. Miren lo que le decía al Señor. Les decía, cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Pedro, estoy seguro que se acordó de esas palabras. Pedro, estoy seguro, estaba asustado. En su humanidad estaba asustado porque ¿qué va a pasar con mi vida? Estoy siendo perseguido, aquí me pueden matar dependiendo de mi respuesta. Pero Pedro se acordó y dijo, no me voy a preocupar de cómo me voy a defender o qué voy a decir. El Espíritu Santo me tendrá que dar las palabras. Y deja que fluya el Espíritu. Ese es un punto muy importante. Uno de los pasos para nosotros poder dejar que el Espíritu fluya es recordar las promesas de Dios. Porque si nosotros llegamos y nos enfrentamos en una situación y ahí mismo nosotros buscamos la manera de responder ante la situación, estamos respondiendo en nuestras fuerzas, carnalmente. Pero si hacemos una pausa y recordamos la palabra o pensamos qué haría el Señor en esta situación, le estamos dando nosotros al Espíritu la oportunidad, Señor, fluye tú, responde tú. Y fue lo que hizo Pedro. Pedro en ese momento no reaccionó agresivamente. Pedro no actuó con orgullo, ni yo no les voy a decir, yo no tengo por qué decirles, no. Pedro le respondió lo que ellos le estaban a él pidiendo, con respeto, pero con autoridad. Y la llenura del Espíritu constante de Pedro se debía a esa obediencia que todo momento él estaba teniendo a la voz del Espíritu Santo. Y como dijimos, estar llenos del Espíritu nos acerca al Señor en medio de la persecución. Pedro ahí solamente tenía alguien a quien aferrarse en ese momento, y era el Señor Jesús. En ese momento eran 71 personas contra él y Juan, y este hombre que también estaba, el hombre lisiado que pasó junto con ellos ahí. Y Pedro solamente sabía que se podía aferrar a la mano del Señor. Eran muchos más, pero como me acuerdo de un versículo cuando le dice el criado a Eliseo le dice a su criado, no temas, porque pudo ver en el cielo una legión de ángeles y le dijo, no temas, porque son más los que están de parte nuestra que los que vienen en nuestra contra. Yo estoy seguro que Pedro ahí sabía que tenía todo un respaldo angelical frente a ese concilio de 71 seres humanos. Pedro sabía en quién había puesto su confianza. Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación,
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y ese versículo es de los versículos más conocidos del cristianismo, porque nosotros profesamos que la salvación es solo por Jesucristo. Cristo vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios, al Padre, sino a través de mí. O sea, no hay otro nombre. No hay. Ni Mahoma puede salvar, ni Buda puede salvar. Ningún hombre en este mundo ha podido llegar a hacer lo que hizo Jesucristo de Nazaret. Cambiar la historia, partirla en dos, un antes y un después, resucitar con tal evidencia que nadie hasta el día de hoy puede negar la evidencia de que Cristo resucitó. Ni el mismo pueblo judío lo puede negar. Es más, vemos aquí que estos hombres ni siquiera se enfocaban en negar la parte de la resurrección, ni siquiera se enfocaban en negar el milagro porque lo habían visto. Lo que querían era entender de dónde ellos estaban recibiendo esa autoridad para hacer estas cosas. Entonces aquí se nos dice, Pedro usa este término y dice: Jesucristo es la piedra que desecharon los constructores y ha llegado a ser la piedra angular. Y creo que es importante entender ese término de la piedra angular. ¿Y qué es la piedra angular? Pedro saca este concepto del Salmo 118, 22, donde David decía eso. Ahí David decía: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué es la piedra angular? Ese término es un término de construcción, es un término de ingeniería. La piedra angular básicamente es el primer cimiento cuando se va a empezar a construir o edificar un edificio. Es la primera piedra que se pone. Es la más grande, es la que está en mejor posición, es la más bonita, es la más recta. Se pone esa piedra y a partir de esa piedra se puede alinear todo el resto de la edificación. Porque esa piedra es la que me va a dar a mí toda la guía para poder edificar el resto de la construcción. Y Jesús fue esa guía, esa piedra. Jesús fue esa primer piedra que se puso. Como dice la palabra, es el primogénito. De los que resucitaron es el primogénito. Luego nosotros resucitaremos. Pero Cristo fue el primero, esa piedra angular que se puso para poder ¿qué? Ir edificando su iglesia basado en esa guía. Cristo es nuestra guía. Siempre nos han dicho, tenemos que ser imitadores de Cristo. Cuando nosotros queremos ver de qué manera vivir, tenemos que mirar ¿a quién? A la piedra angular, para que nuestra vida vaya acorde a eso. Si no, vamos a quedar torcidos. Si no, vamos a coger caminos que no son los correctos. Todo lo demás se tiene que alinear a Él. Jesús es nuestro estándar y nuestra medida. Miren lo que dice Isaías 28, 16, 17. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio al cordel y a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Esto está escrito 600 años antes de Jesús. Y ya el profeta estaba anunciando que Dios decía que ya había puesto piedra en Jerusalén, en Sión. Ya había puesto piedra a Jesucristo, a su Mesías, a su Hijo, para que fuera el que edificara todo lo demás. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús hay salvación. Fuera de Él no hay. Miren lo que nos dice en varios versículos. Mateo 7, del 13 al 14. Encontré esta imagen que me encanta la forma como representa este verso. Yo recuerdo que yo una vez, ese versículo me causó tanto impacto que hasta lo dibujé. Tengo que buscar el dibujo, me acuerdo que lo dibujé. Pero esta representación que encontré me parece espectacular. Y es Mateo 7, 13 al 14 que dice: entrad por la puerta estrecha. Y es porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros que estamos aquí somos esos pocos de los que habla la palabra. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. Somos afortunados no solamente de que se nos dio la oportunidad de conocerlo, sino de creerlo. Somos esos. Y me gusta cómo representan ahí a las personas llevando su cruz.
Porque eso es, como decía el Señor, tomen su cruz y síganme. Síganme. No es fácil. Es un camino estrecho, una puerta angosta por la que no es fácil entrar. Muchas veces nos cuesta y estamos tratando como de, hasta que entramos y Señor, ok, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque esta otra es espaciosa. Esa otra no causa incomodidad. Esa otra simplemente la gente transita por ahí libremente, pero lleva a la muerte, lleva a la perdición. Y muchos, vemos hoy en día la sociedad como muchos transitan por esa vía ancha. Pero el camino del Señor, por más duro que es, miren cómo tiene el Señor en su mano, ¿qué? Una corona, la corona de la vida. Mantengámonos firmes porque grande será nuestra recompensa. A pesar de las pruebas, grande será nuestra recompensa de salvación en Cristo. Y luego el Señor dice en Mateo 10, 7 al 9, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosa promesa de saber que cuando por fe entramos al rebaño del Señor, entramos a verdes pastos donde nos hace descansar. Y el ladrón dice, no nos podrá robar. ¿Por qué? Porque no oímos su voz. Nosotros oímos la voz de nuestro pastor. Y la palabra dice, el Señor dice que Cristo, el Señor dice, el Padre me ha dado todas estas ovejas y ninguna se me perderá. Esas son esas promesas que nosotros tenemos que aferrarnos de saber que estamos en las manos del Señor y el Señor no va a dejar que nos perdamos. Hay una parte que nos corresponde a nosotros, pero hay otra parte que hace Él y es la de cuidar nuestra salvación. Él nos guarda. Nosotros tenemos que continuamente crecer y con temor y temblor cuidar nuestra salvación. Pero al fin y al cabo la obra de salvación la hace Él. Nosotros no nos podemos salvar ni guardar. Es Él el que nos guarda con Cristo en Dios, en sus manos. Y continúa aquí, Hechos 4, del 13 al 17, y dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Dijeron, estos hombres definitivamente son seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque hablan igualito a su maestro. Imagínense qué bello que digan eso de uno. Sí. Que uno les digan, este es un seguidor de Jesús. ¡Ay! Oh, ojalá. Si fueran para insultarla a uno, pero ojalá. Qué rico fuera que en serio uno puede decir, Señor, estoy sufriendo a causa tuya. ¡Wow! Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Ellos ahí no podían decir nada. Habían visto a este hombre que estoy seguro que ellos le pasaban derecho, lo ignoraban todos los días y ahora lo estaban viendo parado, caminando. Así que les mandaron que se retiraran del consejo. Estos hombres no sabían ni qué hacer. Creo que estaban desesperados. Dijeron, sálganse por favor. Sálganse, sáquenlos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? ¿Qué vamos a hacer? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro. Y un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero tampoco vamos a aceptarlo. Imagínense el orgullo de estos hombres. La ceguera espiritual, la maldad que había en su corazón de que vieron el milagro. No lo pueden negar, pero tampoco lo van a aceptar. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. No saben lo que están haciendo. No saben que la persecución solamente va a causarle a ellos más fortaleza. ¿Y creen que una amenaza va a pararlos? Lo que detonó el enojo en los líderes religiosos fue ver que estos apóstoles hacían lo que Jesús hizo. Lo que predicaba Cristo. Ver la humildad con la que se paraban delante de ellos. Yo creo que eso hace que una persona sienta mucha rabia. Que una persona se pare a insultarlo a uno y uno simplemente responderle con respeto. Más causa rabia en la persona. Y estos hombres yo creo que estaban enojados
de ver lo que, y que les recordaran que fueron ellos los que crucificaron al Mesías. Pero ellos confrontaban valientemente y sin temor a estos dirigentes judíos. Hablaban con sabiduría de lo alto y con gran conocimiento de la Escritura, llenos del Espíritu Santo. Y hacían milagros. Eran un reflejo de Jesús. Jesús hacía todo esto. Confrontaba a los dirigentes judíos, hablaba con sabiduría de la Escritura, hacía milagros. Estos hombres básicamente eran el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y de esa forma tenemos nosotros que vivir, ser un reflejo del Señor. Pero para eso primero tenemos que ser llenos del Espíritu. Pedro no habría podido lograr nada, absolutamente nada de esto, si no hubiera estado lleno primero del Espíritu Santo. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, fue la palabra de estos sumos sacerdotes. El milagro era evidente incluso para los mismos líderes religiosos. Pero era tanto, como dijimos, el orgullo de estas personas en su corazón que se negaron a aceptar tales verdades. Miren lo que dice Juan 3:19. Esta es la causa de la condenación. Miren lo que dice el Señor. O sea, la razón por la que una persona se condena es esta: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Si una persona se condena, no es por injusticia de Dios. Hemos ya hablado esto, de que somos nosotros los que decidimos aceptar la luz o rechazar la luz. El Señor vino y la salvación, dice, es para todos. No hace acepción de personas, es para todos. Para el más malo hasta el que se cree el más bueno. Pero depende de nosotros aceptar esa salvación. Y estos hombres prefirieron la oscuridad que la luz. Prefirieron seguir viviendo en sus delitos y pecados, aunque por fuera eran muy religiosos, muy seguidores de la palabra, pero su corazón estaba lleno de odio, envidia, maldad. Querían poder, riqueza. Y se vieron obligados a amenazar a los creyentes. En vez de decir, miren, ¿sabes qué? Dejémoslo, sí, ok, estos hombres hicieron un milagro, es evidente, no podemos hacer nada. No, dijeron, necesitamos algo, hacer algo al respecto. Amenacémoslos y prohibámosles enseñar y hablar en el nombre de Jesús. Así que los llamaron y les ordenaron terminantemente. Vuelven y les dicen, vengan, entre. Terminantemente les queda prohibido enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron. Ellos no se quedaron callados. No dijeron, ok, sí, Señor, qué pena. No. Dijeron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Volvieron y los amenazaron. Ya les dijimos. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Ellos no sabían, no podían, igual que lo que pasó con Jesús. Ellos sabían que había un gran grupo de personas siguiéndolos y que si ellos los castigaban, se les iba a ir mucha gente en contra. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Imagínense, ese día 2,000 personas se convirtieron por ese milagro. Ellos no podían ahí revolotear lo que estaba pasando, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años de estar en esa condición. Obedecer a Dios por encima de los hombres. Este es un principio bíblico. En la Biblia se nos habla de obedecer a las autoridades. El apóstol Pablo habla constantemente que tenemos que obedecer a nuestras autoridades, padres, jefes, amos, presidentes, gobernantes. Jesús en ningún momento habló, ni siquiera Jesús decía, dele al César lo que es del César. Jesús en ningún momento hablaba, por más de que el pueblo romano era opresor, malo, injusto. Jesús nunca dijo, hey, no obedezcan a ese pueblo, a esos gobernantes. No, dele al César lo que es del César. Pero hay una excepción. Si cuando ese gobernante, esa autoridad, me está a mí pidiendo hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, yo tengo toda la libertad de ir en contra de lo que esa persona está diciendo. Miren lo que dice Pedro. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que Él? Si a mí me está pidiendo un jefe
vaya y mienta por esto, necesito que me haga un favorito, que vaya y diga esto y que vaya y porque si no nos vamos a meter en un problema. Es mi jefe, pero yo puedo decirle a él, lo siento mucho, pero eso va en contra de mis principios de vida. Y yo obedezco al Señor y para mí es primeramente lo que diga Dios. Ok, queda despedido, ok, quedó despedido. Estas personas estaban dispuestas no solo a que los despidieran, a que los mataran. Pero ellos dicen, lo siento mucho, pero es justo que obedezca a Dios. Ustedes son maestros de la ley, ustedes deberían saber lo que es la obediencia a Dios. O sea, miren esa manera como se los dice. Yo creo que eso hasta los confrontaba a ellos porque se supone que ellos están enseñando a obedecer a Dios. Y ante estas personas les recuerdan, hey, es justo primero que yo obedezca a Dios antes que a ustedes. Ay, esas palabras yo creo que los dejaban más y más enojados a ellos. Algunos ejemplos en la Biblia. ¿Se acuerdan de las parteras en la época de Moisés? Cuando el faraón da el edicto de que tienen que matar a todos los primogénitos judíos. ¿Y qué hacen estas parteras? Protegen a varios de ellos. Los protegen, los esconden. Y entre eso está Moisés. Y esconden a este bebé, aunque podrían haber muerto a causa de esto. Pero ellas sabían que eso iba en contra de ellas, de la ley. Ellas eso sabían que iba en contra de sus principios morales, que el asesinato, que ser cómplices de asesinato, iba en contra de lo que Dios, del temor al Señor que ellas profesaban. O Daniel y sus amigos cuando fueron exiliados a Babilonia. ¿Se acuerdan en varias ocasiones? Varios ejemplos. Cuando primeramente el rey dijo, todos tienen que comer los alimentos del rey. Y para ellos decían, no, mi ley dice que yo no puedo comer estos alimentos. Puedo comer otra cosa a cambio de eso y no comieron los alimentos del rey. Y el rey se pudo haber enfurecido. O cuando también todos se tenían que postrar delante de esa estatua como de 27 metros y adorarla. Y todo el mundo se inclina cuando escuchan la música. Y Sadrach, Mesach y Abednego quedan ahí parados. ¿Y ustedes por qué no se están inclinando? No, lo siento, es que yo solo me inclino ante el Dios del cielo. O sea, personas que estaban en riesgo sus vidas, pero que para ellos era primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el ejemplo de Pedro y Juan predicando. Pedro y Juan hicieron, ¿cómo se dice? Caso omiso a la amenaza de los sacerdotes y líderes. Antes esto dio en ellos más pasión por predicar a Cristo. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Fueron las palabras de ellos. Ahora, miren esto, cómo en esta época tenían que callar a las personas para que hablaran en el nombre de Jesús. Los tenían que callar. Y tristemente, hoy en día, antes hay que pedirle a la gente que hable. Hoy en día, todo el mundo antes está callado. Y tristemente, miren la ironía de eso. Como hoy en día antes hay que pedirle a la gente, vayan y hablen, salgan y hablen del nombre, prediquen, evangelicen en el nombre de Jesús. Ay, pero qué pena, no. Y antes en esta época tenían que callarlos, matarlos, porque no los podían callar, no tenían cómo callarlos, sino matándolos. Pero mataban a uno y se levantaban otros. Y por eso es que el cristianismo ha ido creciendo por hombres y mujeres valientes a través de la historia que se han parado, mártires que se han entregado su vida completa con tal de no dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y aunque nosotros no hemos visto, no vimos a Jesús morir, nosotros creemos en la palabra. Y por fe, nosotros predicamos estas cosas. Por fe, porque las creemos. Y el Señor nos da a nosotros esa convicción y el Espíritu Santo nos da a nosotros esa convicción. Y lo que dijimos anteriormente, la persecución lo único que hizo fue volver más fuerte a la iglesia. La persecución lo único que hizo fue levantarlos más fuertes. Esto apenas es el comienzo del libro de Hechos, capítulo 4. Falta toda una historia de hombres valientes, perseguidos, encarcelados, enjuiciados, golpeados, asesinados. Pero seguía el pueblo, seguían con gozo hablando la palabra de Dios. Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Esas palabras de David, esas palabras
Esas palabras estoy seguro estaban en la mente de muchos de estos hombres al momento de ver sus vidas corriendo en peligro. Jehová está conmigo. Aunque muera a causa de esto, Señor, tú estás conmigo y tú me recibirás y nunca me dejarás. La muerte no me separará de ti. Y hacían lo que fuera necesario, sin temerle al hombre. ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, y Dios levantó de los muertos, es por él que este hombre está aquí, en vuestra presencia, sano. Es la piedra que rechazasteis vosotros, y ahora es cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Para que no se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos, para que estos no hablen más a nadie en este nombre. Esta es la decisión del concilio. Que no habléis en el nombre de Jesús, ni enseñéis en el nombre de Jesús. Si violáis esta orden, seréis castigados, de acuerdo con la ley. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros más que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estáis advertidos. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y oraron: Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en los labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Qué hicieron estos hombres apenas salieron? Oraron. ¿Cuál debe ser nuestro primer paso frente a la persecución? Orar. Ellos no salieron a esconderse, no salieron a revolcar. No, oraron. Y estamos viviendo en tiempos donde no sabemos si más adelante va a empezar algún tipo de persecución. Quizás de pronto no inicialmente de matar, pero de rechazar, de insultar, de ir en contra de lo que creemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Porque fue a través de la oración y de ellos humillarse ante el Señor y pedirle ayuda y decirle: Señor,
O sea, toma en cuenta esas amenazas. Nos están amenazando. Y concede a tus siervos el poder proclamar tu palabra sin temor. Y esa debe ser nuestra oración. Ellos no dijeron, Señor, guárdanos y protégenos y ya. No. O sea, miren estas personas. Oraban era para tener poder, para poder seguir predicando. Porque ellos sabían que habían sido llamados a predicar, a ir a ser discípulos. Entendían su gran comisión. Entendían que la vida no se trataba solo de ellos y su seguridad y su comodidad y su tranquilidad. Ellos estaban pidiendo protección al Señor, sí, pero no para su propio placer, sino para poder cumplir con lo que Dios los había encomendado. Ir y proclamar la palabra, ir y predicar sin temor alguno para que muchas otras personas se convirtieran. Entonces, ante la persecución, nuestra mayor arma de ataque es la oración. Y aquí en el capítulo 4 todavía van a faltar algunos versos que van a ser los del 32 al 36. No los voy a leer ahora porque esos se conectan con el capítulo 5. Entonces los voy a dejar para la próxima sesión, que empecemos ya con el 5, los voy a dejar como inicio del capítulo 5. Pero con esto básicamente se concluiría este episodio de lo que sucedió después del milagro de Pedro en el templo. Y bueno, en la próxima clase seguiremos viendo entonces lo que sigue sucediendo con este pueblo y los milagros y lo que están haciendo.